Ahí está. Bueno, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a ver división bueno, vamos a ver en lo que nos quedamos la clase pasada, que nos quedamos en división de fracciones y en resolver algunos ejemplos de fracciones complejas. También vamos a ver una de las últimas cosas que vamos a necesitar de fracciones, que son razones y proporciones. Vamos a ver qué es una razón, qué es una proporción y también vamos a definir o a tratar de entender qué es una regla de tres, que tiene que ver con razones y proporciones, qué es una regla de tres y qué es una regla de tres directa e inversa, ¿no? Y bueno, si nos da tiempo o si no se hace tan pesado, vamos a empezar a ver a empezar a entrar a lo que es el tema de raíces y potencias. Vamos a empezar a ver qué es una potencia, unos cuantos ejemplos, y terminamos con leyes de exponentes para ya la siguiente clase resolver más ejemplos de potencias y tal vez empezar con raíces y radicales y todo eso, ¿no? Radicación. Pero bueno, vamos a empezar donde lo dejamos la última vez, que fue en división de fracciones, ¿no? Entonces, la última vez habíamos visto multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones recordamos que era de forma lineal. O sea, multiplicábamos numerador con numerador y denominador con denominador. Aquí en la división va a ser un poco diferente. Simplemente vamos a aplicar este método de producto cruzado, como se le conoce, que es básicamente multiplicar el numerador con este denominador y subirlo arriba. Entonces, 2 por 5 me da 10. Y eso, que ese 3 se va a multiplicar por este 4 y lo bajamos acá, ¿no? 3 por 4 es 12, entonces sería 10 doceavos, ¿no? Entonces, si lo quiero simplificar esta fracción, le quitaría mitad, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 12 es 6, ¿no? Y ya no lo puedo seguir simplificando porque el 5 es número primo, entonces hasta ahí se queda, ¿no? Va. Entonces, este otro ejemplo, el ejemplo número 2, recordemos que cuando tenemos un entero, pues nuestra intención es trabajar con fracciones, así que lo pongo en su forma fraccionaria y resuelvo, ¿no? Entonces, este 3 lo multiplico por este 7 y se sube. 3 por 7 es... Espérame. Entonces, 3 por 7 traemos que es 21. Y 1 por 9 pues es 9, ¿no? Entonces, me queda así. Esta fracción la puedo simplificar. Entonces, esta fracción la puedo simplificar. El 21 lo puedo dividir entre 3 y me da 7. Y el 9 lo puedo dividir entre 3 y me da 3. Y hasta ahí se queda porque pues el 7 es número primo y ya no podemos simplificarlo más. También el 3, entonces hasta ahí se queda, ¿no? Y este ejemplo que creo que lo copié mal o así está. Ah, no, sí está. Entonces tenemos una división, pero ahora sin usar ese simbolito de la división que todos conocemos, sino aplicando la división de manera vertical. Es decir, aquí arribita, todo esto me representa el denominador. Es 4 entre 15. Y esto de abajo me representa el denominador. Entonces, resulta que el numerador es una fracción y el denominador es un entero. Lo que yo puedo y lo que tengo que hacer es transformar este entero a su forma fraccionaria y me queda 8 sobre 1. Ahora, lo que hago aquí es aplicar algo que ya veremos, de hecho no lo puse, bueno, ahorita pongo unos ejemplos. Lo que vamos a aplicar aquí es la famosa ley que le conocen muchos como ley del sándwich, que es básicamente la ley de extremos con extremos y medios con medios. Es decir, voy a agarrar los extremos de esta fracción vertical, el 4 y el 1, y los voy a multiplicar. Y también voy a agarrar los extremos, bueno, los medios de esta fracción vertical, el 15 y el 8, y los voy a multiplicar, ¿no? Y ese va a ser mi resultado. Entonces, 4 por 1 es 4 y 15 por 8 es 120, ¿no? Entonces, esto me queda como 4 entre 120. Y esto le puedo quitar mitad, 2 entre 60 y le puedo seguir quitando mitad. Esto me queda como un treintavo, aunque no sé si lo copié bien de la guía porque me parece raro. Déjenme revisar. Pero de todas formas ese es el método, ¿no? El método
de la ley de extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Entonces, aquí está. Pero bueno. Entonces, ¿qué no me carga el PDF? Eh, Ahí está ya. Entonces déjenme buscar los ejercicios. Va. Entonces, se me olvidó poner unos ejemplos de la división vertical, pero no importa, aquí al ladito los ponemos. A ver. Entonces, esos son los ejemplos de la división normal, por así decirlo. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de división vertical, que es la que comúnmente vamos a estar utilizando o la que comúnmente se utiliza en todos los ejercicios de este tipo, porque es un poco más fácil de trabajar al momento de estar trabajando siempre con fracciones, como lo vamos a hacer. Entonces tengo mi primer ejemplo que dice 2/3 dividido por 5/9. Esto es exactamente lo mismo que yo escribir 2/3 dividido 5/9. Solamente que aquí lo estoy haciendo de manera vertical. Estoy poniendo el numerador como 2/3 y el denominador como 5/9, ¿no? Entonces, conviene más a veces hacerlo de esta forma vertical porque, no sé, a veces a algunas personas se les resulta más cómodo, pero pues ya iremos viendo cómo ustedes se acomodan, si prefieren hacerlo de una manera o de otra. El chiste es que se sepan las dos maneras, ¿no? Entonces aquí aplicamos lo de la ley de extremos con extremos, esto con esto y esto con esto. Esto me da de que 2 por 9, o sea, esto es 2 por 9 el numerador y el denominador es 3 por 5, ¿no? 2 por 9 me da como resultado 18 y 3 por 5 me da 15, ¿va? Entonces al 18 le puedo quitar tercia, ¿verdad? 18 entre 3 es 6. Y al 15 le puedo quitar tercia también, entonces es 5. Entonces el resultado de esta fracción ya simplificada es 6/5, ¿no? Es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tengo que 3 enteros va a estar dividiendo a 7 medios, ¿no? Entonces, como tengo un entero, lo tengo que trabajar en forma fraccionaria, es decir, 3/1 que divide a 7/2, ¿no? Aplico mi ley de extremos con extremos y medios con medios. Entonces, 3 por 2 me queda que es 6 y 1 por 7 pues es 7, ¿no? Y hasta aquí, ya no lo puedo simplificar más. Y mi último ejemplo, el ejemplo número 3, me dice que 4/15, 4/15, va a dividir a 8 enteros. Como tengo un entero, pues lo tengo que trabajar en fracción. Esto es 8/1 y 4/15. Entonces es esto, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. 4 por 1 es 4 y 15 por 8 es 120. Entonces me da aquí que si divido a 4 a ambos miembros de esta fracción, me queda como 1/30. Y así quedaría mi fracción ya simplificada, ¿no? Que de hecho, este ejemplo no es este, sí, ¿verdad? 4/15 sobre 8, sí. Entonces es este ejemplo. Igual, ese es el resultado, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos de la división vertical. Ahí tienen unos cuantos ejercicios ahí más en la guía. Pues yo creo que ya la mayoría domina esto, solamente es como un pequeño recordatorio. Pero bueno, entonces, fracciones complejas. En las fracciones complejas, básicamente vamos a estar trabajando con fracciones y con enteros. El problema o el por qué se llaman complejas es porque debemos de trabajar
esos enteros en forma fraccionaria, entonces andar convirtiendo enteros a fracciones, luego resulta que los denominadores no son iguales, luego resulta que hay multiplicaciones o divisiones de por medio, hace que pues la talacha de andar escribiendo todo se vuelva un poquito confusa. Entonces no es fracciones complejas tanto porque el, no sé, el método o el coso o lo que ocupemos sea complejo en sí, sino porque son tantas cuentas que a veces te comes un signo, a veces te haces algo que no debiste hacer, te olvidas de un número, entonces como a cualquiera nos pasa, pero el chiste aquí es ir organizado, ¿no? O sea, que aquí en este primer ejemplo tengo dos enteros más un tercio dividido dos enteros menos un tercio. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Pues este entero pasarlo a forma fraccionaria. 2 sobre 1 más un tercio. Y también ese entero sería 2 sobre 1 menos un tercio. Ahora que tengo una suma de fracciones, tanto arriba como abajo, ¿no? Recordemos que en la suma de fracciones, nuestros denominadores tenían que ser iguales. Entonces, tengo 1 y tengo 3. Aquí ocupamos el mínimo común múltiplo, solo que este caso, por ser tan obvio, pues vamos a pasar de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocupo para que mi denominador, este que está acá, que es 1, se convierta en un 3? ¿O por qué número tengo que multiplicarlo? Pues lo tengo que multiplicar por 3, ¿no? Y tengo que multiplicar por 3 tanto arriba como abajo para no afectar a mi fracción, ¿no? Entonces esto sería 2 por 3 dividido 1 por 3 más un tercio, ¿no? Y también abajo pasa lo mismo. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 3, entonces tengo que forzar a que mi denominador sea un 3. Sería 2 por 3 entre 1 por 3. Ahí está. 1 por 3 menos, menos un tercio, ¿no? Entonces aquí simplemente pues hago la multiplicación. 2 por 3 es 6. Esto es 6 tercios menos un tercio. Dividido estos 6 tercios también menos un tercio. Aquí arriba era suma, ¿verdad? Entonces tengo 6 tercios más un tercio, como los denominadores coinciden. Ahora sí, pues simplemente sumo numeradores. 7 tercios. Y aquí tengo 6 menos 1, pues me queda 5 tercios, ¿no? Entonces aquí tengo una división vertical, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Pues extremos con extremos y medios con medios. Entonces el resultado de esto de 7 por 3, ¿cuánto es? Es 21, ¿no? Y 3 por 5 es 15. ¿Va? Entonces, este resultado, si yo lo simplifico, el 21 entre 3, pues me queda 7. Y el 15 entre 3 me queda 5. Y ya este sería mi resultado simplificado, ¿no? Recuerde que para simplificar, tenemos que dividir por lo mismo tanto arriba como abajo para no afectar el valor. No, o sea, lo que yo estoy haciendo al simplificar es expresar exactamente la misma cantidad, pero con números más simples de trabajar. O sea, es más fácil trabajar con un 7, o sea, por ser un número más chiquito que con un 21, ¿no? Lo hacemos más que nada para ayudarnos a nosotros mismos, no tanto por, como que porque así sea la ley de si tienes algo lo tienes que simplificar, no. Es como vamos a, tal vez en más ejercicios, ocupemos esa misma cuenta que sacamos, entonces es más conveniente para nosotros trabajar con números chiquitos que con números grandes, y también porque muchas veces en los exámenes ponen la respuesta simplificada, o en 100% de las veces en los exámenes ponen la respuesta lo más simplificada posible, entonces, pues sí, puede que, bueno, no puede, les conviene simplificar lo más posible todo, ¿no? Entonces, este segundo ejemplo, ¿qué me dice? Tengo un entero que está sumando a todo esto. Todo esto se está sumando al entero. Y también tengo todo esto que se le está restando, ¿no? 1 menos todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, aquí le recomiendo como que fijarse en qué es lo que está más adentro, ¿no? Si nos fijamos, o sea, ahorita que ya puse o dibujé estas paréntesis, lo que está más adentro es pues todo eso, ¿no? Toda esa fracción. ¿Y qué es lo que o lo que podría llegar a simplificar acá? Pues es este denominador, ¿no? Este 1 más un medio y este 1 menos un medio. Lo voy a hacer para
O sea, no hay como unos pasos con tal a seguir, sino como que es como que algo que les puede servir de que fijarse qué es lo que está más adentro y después ver si eso puede ser simplificado o resuelto de alguna manera, ¿no? Entonces, voy a tratar de simplificar esto que está, ese denominador que está acá abajo, ¿no? Entonces, tengo un entero más todo esto, ¿no? Y 1 - 1 medio, tengo un entero que lo voy a escribir en forma fraccionaria, menos 1 medio, ¿no? Lo voy a escribir todo, o sea, sé que es poco práctico andar escribiendo todo, pero pues para efectos de que se entienda bien todo el procedimiento, voy a poner. Entonces este entero lo paso a forma fraccionaria y ya, ¿no? Entonces me queda de esta manera. Ahora, tengo una suma de fracciones aquí abajo, ¿no? Pero tengo denominadores diferentes. Este 1 es diferente a este 2. Lo que tengo que hacer es forzar a que mis denominadores sean iguales. En este caso, pues voy a pasar del mínimo común múltiplo porque estoy trabajando con números muy sencillos y voy a forzar a que mi denominador sea el 2, ¿no? Porque es lo que me conviene. Entonces, tendría que multiplicar aquí abajo por 2. A ver, me lo escribo. Tendría que multiplicar este 1 por 2 y este 1 por 2 menos 1 medio. Y aquí también 1 por 2 y 1 por 2 más 1 medio. Entonces, resuelvo aquí esto que acabo de escribir. Entonces esto me queda como 1 más 2 sobre 2 menos 1 medio. 1 menos 2 sobre 2 menos 1 medio, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me queda? Esto me queda como 1 más 2, como tenemos mismos denominadores iguales, pues simplemente efectúo la resta o la suma de los numeradores. 2 menos 1, pues me da 1, o sea, esto es 1 medio. Y lo que está aquí, que dice 2 más 1, pues me da 3, esto sería 3 medios, ¿no? Ahora, ya resolví o ya simplifiqué esto, ¿no? Lo que estaba aquí abajo. O sea, esto, todo esto. Ya lo simplifiqué. ¿Ahora qué? Si me vuelvo a fijar en el paréntesis imaginario que puse acá, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo una división de fracciones, ¿no? Este entero que está dividiendo a esta fracción y este entero que está dividiendo a esta fracción. Pues lo puedo resolver de manera de división vertical, ¿no? O sea, este entero lo paso a su forma fraccionaria, me quedaría como, escribiendo todo, 1 sobre 1 sobre 1 medio y 1 menos 1 sobre 1 dividido 3 medios, ¿no? ¿Esto cómo me queda? Esto me queda como em, aplico mi ley de extremos con extremos y medios con medios, 1 por 2 y 1 por 1, 1 por 2 y 1 por 3. Entonces, 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1, ¿no? Recordemos que los extremos siempre van arriba y los medios van abajo. Entonces, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3, ¿no? Y ya tengo mi fracción mucho más simplificada. Ahora simplemente me queda una suma de fracciones de un entero con una fracción. Entonces esto lo paso a su forma fraccionaria. 1 menos 1, digo 1 sobre 1 más 2 sobre 1. Aquí tengo denominadores iguales, entonces no hay mucho problema. Tengo 1 sobre 1 menos 2 tercios. Aquí tengo denominadores diferentes. Tengo que, pues, igualarlos, ¿no? Entonces, 1 sobre 1 más 2 sobre 1, pues me queda 3, ¿no? Ahí. Voy a borrar esto. Esto me queda 3 enteros, ¿no?
de momento lo voy a dejar así para ahorita simplificarlo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? No tengo denominadores iguales, pero pues tengo un 1, ¿no? Lo puedo trabajar fácilmente como 3 por 1 sobre 3 por 1 menos 2 tercios para ya simplificarlo. Entonces, aquí 3 enteros, pues 3. Y eso quedaría como 3 sobre 3 menos 2 sobre 3. Entonces aquí tendría 3 enteros que está multiplicando a 3 sobre 3 menos 2. Entonces, como tengo denominadores iguales, este 3 y este 3, pues simplifico los numeradores. 3 menos 2 me da 1. Eso es un tercio. ¿Va? Entonces tengo una multiplicación de fracciones, ¿no? Esto, pues ese 3 enteros, pues es 3 sobre 1 que multiplica a 1 sobre 3. La multiplicación de fracciones, recordemos que es de manera lineal, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Esto me queda como 3 sobre 3 y eso me da 1, ¿no? Entonces hicimos todo este chilaquile para llegar a que nuestro resultado es 1. Entonces, pues se llaman fracciones complejas por este hecho de que es mucha talacha, es resolver esto, luego resolver esto. Aquí, pues sí, digamos que puse muchos más pasos que tal vez ustedes se pueden saltar, pero yo les recomiendo que no lo hagan, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda, pero no creo que 40 minutos, pero bueno. Les recomiendo que si todavía no dominan muy bien todo este tema, no se salten pasos, lo hagan así, lo más, como lo acabo de hacer básicamente, describiendo todos los pasos, ya sé que está hueva, pero pues ese es la cosa lo ideal que se tiene que hacer para no olvidarse de estos temas, ¿no? Poder dominarlos. Pero bueno, ese es todo el procedimiento. Llegamos a que el resultado es 1. Voy a resolver el último y pasamos a razones y proporciones, que este último lo voy a pasar bueno, voy a pasar todo esto. No, porque, sí, mejor. Todo esto lo voy a pasar más abajito. Entonces, ahí está bien, ¿no? Y voy a pasar este ejercicio de este lado. Voy a poner unas rayas aquí para que no se confunda este procedimiento con el otro. Ahí. Ahí está, ¿no? Entonces ya dividí y ya puedo trabajar con el otro. Va, entonces este último ejemplo me dice 1/2 más 1/3 dividido 1/2 menos 1/3. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Me fijo que en mi denominador tengo una suma de fracciones y igual en mi numerador, tanto como en mi denominador. Entonces, tengo que forzar a que los denominadores sean iguales. En este caso de que tenemos simplemente dos fracciones, ya sea que simplemente, como en los ejemplos anteriores, que tengamos un denominador 1 y el otro denominador sea cualquiera, que pues es simplemente multiplicar a la fracción por el número que no es el 1, o sea, en este caso teníamos 1 sobre 1 menos un medio, por ejemplo, aquí el denominador era 2, entonces forcé a que este 1 fuera el 2, así como si fuera 1/3, pues forzaría que mi 1 se convirtiera en 3, ¿no? Como lo hicimos aquí arriba. Aquí, en este caso, cuando tenemos dos fracciones, pues ya no es tan práctico aplicar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo lo aplicamos cuando tenemos o números muy grandes o varias fracciones, es decir, si estoy sumando unas 3, 4 fracciones consecutivamente. En este caso, cuando solamente tenemos dos, lo más fácil y práctico y rápido es simplemente multiplicar estos dos números, el 2 por 3. 2 por 3 me da 6. Entonces tengo que forzar a que mis denominadores sean 6. O sea, si lo queremos ver de alguna manera, el mínimo común múltiplo de 2 y 3, pues es
6, ¿no? Para ponerlo así rápido, sin tener que hacer el procedimiento de la tablita, etcétera. Entonces, tengo que forzar a que mi denominador sea 6. ¿Y cómo le hago? Este 2 lo tengo que multiplicar por 3, ¿no? Entonces, recordemos que tengo que multiplicar tanto arriba como abajo por lo mismo. Entonces, 3 por 1 y 3 por 2. Aquí tengo, pues esto lo tengo que multiplicar por 2, ¿no? El 3 para que me dé 6. 1 por 2 y 3 por 2. Y hago lo mismo abajo. Hago exactamente lo mismo. Aquí tengo pues 3 por 1 sobre 2 por 3 menos 1 por 2 menos 3 por 2, ¿no? Entonces 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 1 por 2 es 2, 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Esto es 6. ¿Por qué puse 3 por 2 aquí? Que por andar hablando luego escribo cosas que no van. Entonces esto es 1 por 3. Aquí 1 por 3 pues es 3 menos 2 sextos, ¿no? Entonces tengo esta suma de fracciones. Como tenemos mismos denominadores, pues simplemente sumamos los numeradores. 3 más 2 es 5. Eso me queda como 5 sobre 6. Y 3 menos 2 es 1. Esto me queda como 1 sobre 6. Y tengo una división vertical, ¿no? Simplemente aplico mi ley. Y ya, ¿no? 5 por 6, ¿cuánto es? Es 30. Y 6 por 1 es 6. Entonces esto me queda como 30 sobre 6. Si lo quiero simplificar, le saco mitad. Eso me queda 15, eso me queda 3. Le puedo quitar tercia, esto me da 5 y esto me da 1 y pues me da como resultado que es 5 enteros, ¿no? Va. Entonces esto sería todo de fracciones, es decir, la multiplicación, la división, la suma, el mínimo común múltiplo, todo eso pues supongo que les resulta algo aburrido y tedioso también a mí, no se preocupen. Entonces ya pronto iremos a temas un poquito más interesantes. Y pues hasta el momento, antes de pasar a razones y proporciones, quiero saber si alguien tiene dudas de lo que hemos visto hasta el momento, porque creo que ya no vamos a tocar más este tema o bueno, ya lo voy a dar por hecho cuando ya veamos temas un poquito más avanzados. Voy a suponer que ya saben y tal vez a acelerar un poquito los procedimientos, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene dudas hasta el momento de lo que hemos visto de fracciones? Bueno, pues voy a tomar el silencio como un no. Va. Entonces, razones y proporciones. ¿Qué es una razón? Para empezar, una razón aquí nos dice que es el cociente de dos cantidades. Para empezar, el cociente es como una, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es un sinónimo de división, ¿no? Así como factor es un sinónimo en matemáticas de multiplicar, cociente es un sinónimo de división, por así decirlo. En realidad el cociente es el resultado que nos da al dividir. Entonces es el cociente de dos cantidades, es decir, dividir dos cantidades. Al numerador se le llama antecedente y al denominador se le llama consecuente. No es importante que se memoricen cómo se llama el numerador y cómo se llama el denominador, o sea, no les van a preguntar eso, simplemente es pues si se lo saben, qué bueno, si no, pues no siempre lo pueden consultar. Entonces, ejemplo, en la razón 2/3 o también la podemos escribir de esta manera. Los dos puntitos en matemáticas, bueno, depende mucho de los autores, ¿no? De si en tu escuela utilizan una notación u otra. Las notaciones en matemáticas varían mucho de autor en autor y de libro en libro y de escuela en escuela. Pero bueno, se puede utilizar varios signos para la división, ya sea el de fracción, o sea, este P sobre Q, te puedo usar este simbolito que todos usamos también y este simbolito que es 2 puntos, también indica división. Nada más que, pues, ya los 2 puntos, cuando entremos en temas un poquito más avanzados, estos 2 puntos tienen otro significado como tal que o otras cosas de lógica matemática. Pero bueno,
El chiste es que los dos puntos también pueden indicar división dependiendo pues, del contexto, ¿no? Esto se ocupa mucho en planos. Bueno, la mayoría aquí creo que es que pues va en DACO del COBAU. En planos en la escala, ¿no? De que pues 1 centímetro en tu plano en realidad vale, no sé, 1 metro, por decir una escala que ya no me acuerdo cuánto es esa escala, o sea, pero bueno. El número 2, el numerito que está aquí arriba se le llama antecedente y el 3 es consecuente, ¿no? No se lo tiene que memorizar, solamente pues, es un datillo por ahí. Entonces, esa es una razón, simplemente una división. O sea, cualquier división es una razón. Entonces, proporción. ¿Qué es una proporción? Es una igualdad entre dos razones. Ahora, como una razón es simplemente una fracción, por así decirlo, una proporción es cuando igualamos dos de estas fracciones. Para empezar, para asimilar un poquito este concepto de proporción, no sé, por ejemplo, en los triángulos, si yo tengo, no sé, este triángulo, que vamos a suponer que cada lado vale 10, 10 y 10, y tengo este otro triángulo que cada lado vale 5 y 5 y 5. Estos dos triángulos son proporcionales, es decir, son exactamente el mismo triángulo, solo que este está en versión chiquita y este está en versión grande. ¿Y por qué podemos decir que son proporcionales? Porque si yo agarro sus lados correspondientes quiere decir que estoy agarrando el mismo lado, por así decirlo, es decir, este lado este lado de verde es correspondiente con este, porque digamos que están mirando hacia la misma dirección, si lo quieren ver de esta manera informal. Este lado azul es, em, es el mismo que este lado azul, o sea, em, ahí ya se me fue. Pero bueno, si yo agarro mis lados iguales, tengo este 10 y este 5, es decir, 10 sobre 5, me da que 10 sobre 5, ¿cuánto es? Es un medio, ¿no? Digo, perdón, es 2 enteros. 10 sobre 5 es 2 enteros. Es al revés, el 5 sobre 10 es un medio, ¿no? Entonces, voy a ponerlo así como 5 sobre 10. Entonces, resulta que si yo agarro cada lado correspondiente y hago esta misma división, o sea, este 5 con este 10 y este 5 con este 10, me va a dar exactamente el mismo resultado, un medio, es decir, que los tres lados son correspondientes. Entonces, yo, pues eso, o sea, correspondientes, perdón, los tres lados son proporcionales, es decir, que simplemente es el mismo, pero en una versión más chiquita, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la idea de proporción en cuanto a triángulos, por ejemplo. Pero bueno, entonces es una igualdad entre dos razones y ya sabemos que las razones las podemos escribir en forma de fracción o en forma con estos dos puntitos que la verdad el 100%, 90% de las veces vamos a ocupar esta forma, ¿no? Casi no vamos a ocupar esta, pero solamente pues es por si la ven. Entonces esto se lee como que A es a B, como C es a D. Ahorita vamos a ver un poco más qué es lo que me quiere decir esto, ¿no? Entonces, aquí esos primeros ejemplos de proporciones, básicamente estamos usando ecuaciones de primer grado, que ya cuando nos adentremos al tema de ecuaciones lo veremos más a fondo, pero lo que hacemos aquí es despejar cuál es el valor de x en la siguiente proporción. Tengo pues x sobre 3 igual a 12 sobre 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar solita la x para saber cuánto es su valor, ¿no? Entonces, este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando de este lado. Ya veremos después qué es eso de pasar dividiendo, de lo que está dividiendo pasa multiplicando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo, y lo que está sumando pasa restando. Es algo muy importante que muchos ignoran y simplemente lo hacen mecánicamente. Después ya lo veremos y vamos a despejar unas dudas, pero vamos a tratarlo ahorita así, ¿no? Para efectos prácticos. Esto me queda como 12 sobre 4, que multiplica a 3. Entonces, 3 enteros multiplica 12, que esto me queda como 36 sobre 4. Y x, ¿cuánto me da 36 sobre 4? Nomás déjenme sacar mi calculadora porque, bueno, 36 sobre 4 es 9. Entonces, ahí cuando sus maestros les digan, no te sabes las tablas,
Pues díganle que ni los bueno, nadie de mis compañeros que estudian matemáticas conmigo se sabe las tablas, así que no se preocupen. Ni siquiera sabemos hacer cuentas, pero bueno. El valor de y en la siguiente proporción. Aquí tengo 7 sobre y es igual a 10 sobre 2. Entonces, esto me queda, hay una propiedad de las fracciones, es que si yo volteo es decir, lo que está arriba lo pongo abajo y lo que está abajo lo pongo arriba, o sea, si este y lo paso arriba y este 7 lo paso abajo, lo puedo hacer en una desigualdad, siempre, o en una igualdad, en este caso igualdad porque tengo el signo igual, siempre y cuando haga lo mismo del otro lado para no afectar mi igualdad. Entonces este 10 lo paso abajo y este 2 lo paso arriba. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil despejar la y haciendo esto, porque podría ser despejar la y sin hacer eso, o sea, esta y va a pasar multiplicando, luego todo esto que está multiplicando pasa dividiendo, pero es un poquito más tedioso, simplemente volteamos nuestra fracción. Eso me queda como 10 sobre 2, digo 2 sobre 10. Entonces ya este 7 que está dividiendo pasa multiplicando. Eso me queda como 2 sobre 10 por 7, ¿no? Entonces, este 7 multiplica el 2, esto me da 14 sobre 10, ¿no? Y pues ya, ¿no? Que esto, el 14 lo puedo simplificar como un 7 y el 10 como un 5. Y aquí está la respuesta, ¿no? Ahí. Aquí está 5 séptimos. Aquí en el primero, donde está la respuesta, que era 9, aquí está, ¿no? Es el A. Y el valor de m en la siguiente proporción. Aquí pues tengo que despejar m. Aquí aplico lo mismo. Siempre es conveniente que mi incógnita esté en el numerador para poder trabajarla de mejor manera, y también es conveniente que esté del lado izquierdo porque pues así escribimos de este lado del mundo, ¿no? De izquierda a derecha. Si estuviéramos no sé en qué país o en qué parte del mundo escriben de derecha a izquierda, y de hecho hay unas notaciones matemáticas que se leen y se escriben de derecha a izquierda, pero bueno, cosas culturales que nos han dejado otras partes del mundo. Entonces es conveniente para nosotros de este lado del mundo pues trabajar desde la izquierda, ¿no? Esto me queda como m sobre 21, que es igual a 4 sobre 14, ¿no? Este 21 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Esto me queda como 4 sobre 14 por 21, ¿no? Entonces, 21 por 4, 21 por 4 me queda como 84. 84 y el 14 se queda ahí, ¿no? Entonces, para ya avanzar un poquito más rápido, esto me queda como 84 entre 14, 6. Y ya, ¿no? Entonces, la razón, bueno, lo que tiene que estar aquí abajo tiene que ser un 6. Ahora, pues para darnos cuenta, para verificar que estamos hablando de una proporción o de una igualdad entre proporciones, o sea, lo que venimos comentando que es pues sí, una proporción. ¿Qué pasa si yo agarro a mi 14 sobre 4? Me da 3.5, ¿no? Si lo hacen con la calculadora, 14 sobre 4 me da 3.5. Y 21 sobre 6 también me da 3.5. O sea, si yo efectúo estas dos divisiones, esto me da 3.5 y esto me da 3.5. Entonces es verdad esta igualdad, ¿no? Una igualdad, pues recordemos que pues, son dos cosas que son iguales. 3.5 es igual a 3.5. Entonces está respetando mi igualdad, es válido. Aquí, ¿qué pasa si yo divido este 7 sobre 5 séptimos? Aquí voy a tardar un poquito más, entonces lo voy a omitir para no hacer mucha talacha, pero en este, por ejemplo, que es un número entero, 9 entre 3, 9 entre 3, ¿cuánto me da? 9 entre 3 me da 3. O sea, esto vale 3. ¿Y esto cuánto vale? 2 entre 4, pues también vale 3. Entonces, se respeta mi igualdad, entonces tengo una proporción válida, porque recordemos que estamos diciendo que dos cosas son iguales y se está cumpliendo. Entonces, esto es una proporción, ¿va? Entonces,
Ya definimos lo que es una proporción. Ahora, pues hay dos tipos de proporciones, o lo que también se le conoce como regla de tres. No, ustedes ya están familiarizados con este tipo de cosas. Hay una proporción directa y una proporción indirecta. Vamos a trabajar con la proporción directa, que es la que todos dominan, que es básicamente la regla de tres. Solo que ustedes dominan la regla de tres de una manera un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más visual, un poquito más práctica, que es ay, la verdad no me acuerdo cómo era lo que hacíamos para la regla de tres, porque ya me acostumbré a hacerlo con fracciones, entonces ya como que mi memoria ya no me alcanza, pero bueno, aquí dice, una proporción directa es que si al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Aquí un ejemplo, el ejemplo clásico que se da para este tipo de proporciones directas es, eh, por ejemplo, ¿cuántas cosas puedes comprar con cierta cantidad de dinero? Es lógico pensar que si yo te doy mucho dinero, tú puedes comprar muchas cosas. Vamos a suponer que compras dulces, ¿no? Como en el primer ejemplo que viene aquí abajito. ¿Qué pasa si yo te doy 100 pesos, ¿no? 100 pesos compras cierta cantidad de dulces, pero ¿qué pasa si yo te doy 200? Entonces puedes comprar muchos más dulces. ¿Qué pasa si yo te doy, no sé, 50 pesos? Ahora te doy mucho menos. Entonces puedes comprar menos dulces. Entonces lo que me quiere decir este parrafito de aquí es que si en una proporción directa, si al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra también aumenta, disminuye en la misma proporción. Es decir, si yo te doy más dinero, aumenta la cantidad de dulces. Si yo te doy menos dinero, disminuye la cantidad de dulces que puedes comprar. Entonces, aquí, pues, no les voy a obligar a trabajar la regla de tres con fracciones, es decir, si ustedes la quieren hacer de su manera, lo pueden hacer. El chiste es que pues comprendan de dónde sale, ¿no? Pues aquí utilizamos una proporción, que recordemos son dos fracciones igualadas. Entonces, este primer ejemplo, se compran 25 dulces con 12 pesos. ¿Cuántos dulces puedo comprar con 36? ¿No? Qué es lo que hago? Pues establecer una fracción o una proporción o una razón, mejor dicho, entre la cantidad de dulces y el dinero que tengo. Es decir, puedo poner arriba el dinero, o sea, 12 pesos, y abajo los dulces, 25. Y aquí me está preguntando cuántos dulces puedo comprar. Entonces, los dulces los vamos a tratar como una incógnita, vamos a tratar como X, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuántos dulces? ¿Dónde pusimos los dulces? Abajo, ¿no? Entonces, aquí iría la X. Y el dinero es 36. Tengo 36 pesos, lo puedo poner aquí arriba, porque aquí siempre tenemos que respetar esto, ¿no? O sea, si en el numerador pusimos en este ejemplo el dinero, en este lado también lo tenemos que poner de este lado. Si abajo pusimos los dulces, también lo tenemos que hacer de este lado. Ahora, para saber cuántos dulces puedo comprar, pues simplemente puedo voltear mi, mi fracción para tener la X arriba, es decir, X entre 36 es igual a 25 entre 12. Y este 36 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Entonces lo escribo aquí de otro color. Esto quedaría como X es igual a 25 sobre 12 por 36, ¿no? Entonces, 36 por 25, ¿cuánto es? 36 por 25 es 900. Esto me quedaría como que X es igual a 900 entre 12. Y 900 entre 12, ¿cuánto es? Es 75, ¿no? Entonces, X es igual a 75, o sea, que con 36 pesos yo puedo comprarme 75 dulces, que es lo que está acá, ¿no? Entonces, así se aplica la regla de tres directa, ¿no? En esta forma de fracciones. De hecho, es lo que se usa en física para convertir unidades, que pues, no sé cuántas personas están acá que sí son del Cobau, déjenme checar para ver si entienden la referencia. Creo que todos los que están acá son del Cobao, ¿no? Pero bueno, pues no sé, pues cuando Yello a mí me enseñó, bueno, cuando a todos nos enseñó conversión de unidades, se trababa mucho, nunca le entendimos, bueno, no le entendimos a ninguna clase, la verdad. Entonces, ¿para qué les miento?
Pero bueno, una de las cosas de las primeritas cosas que se ven en física es conversión de unidades y no nos enredaba siempre con la conversión de unidades utilizando una proporción directa. Pero pues aquí está, ¿no? Simplemente es una igualdad de fracciones y tienes que resolver la incógnita y ya te da lo que quieres hacer, ¿no? Va, entonces el segundo ejemplo y ya terminamos, creo, y ya el jueves vemos lo que falta y seguimos con potencias, ¿no? Entonces, un comerciante vende un artículo en 112 pesos y gana el 40% sobre el costo del artículo. ¿Cuál es el costo de dicho artículo? Entonces, vamos a empezar a pensar un poco, ¿no? Nos está diciendo que vendió una cosa, quién sabe qué, vamos a ponerle un nombre, vamos a poner que vendió un teclado, ¿no? Aquí tengo un teclado. Es lo primero que vi, perdón. Vendió un teclado en 112 pesos y ganó el 40%, es decir, que lo que valía el teclado le sacó un 40% de ganancia. ¿Y cuánto era el valor del teclado en términos de porcentaje? Pues era el 100%, es decir, que podríamos argumentar que 112 pesos es igual al 140% del teclado, ¿no? Entonces podríamos armar nuestra razón en base a esto. Es decir, voy a poner el dinero arriba, por decir algo, 112 entre 140, ¿no? Porque 112 es el 140%, porque como le sacó un 40% de ganancia, quiere decir que sacó lo que valía el teclado y tuvo de ganancia 40%. ¿Y cuánto valía el teclado? Pues el teclado valía 100% porque era lo que valía el teclado. No sé si me captan. Entonces, como le ganó un 40%, sería 100 más 40. Entonces, va. ¿Cuánto costó dicho artículo? Recordemos que el dinero o lo que costó lo pusimos aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto costó dicho artículo? ¿Qué me quiere decir esa pregunta? ¿Cuánto costó dicho artículo? Me quiere decir cuál es el 100%, o sea, qué era lo que valía el teclado en este caso. Pues el porcentaje, si estamos hablando de porcentajes, valía 100%, es decir, pues pongo mi 100% acá y mi X arriba, porque pues no sé cuánto valía, yo quiero saber cuánto vale. O sea, si 140% son 112 pesos, ¿cuántos son 100% o cuánto es 100%? Entonces simplemente despejo. Este AX me queda como 112 sobre 140 y esto lo multiplico por 100, ¿no? Entonces, 112 por 100, esto me da como resultado 1120, ¿no? 112 por 100, bueno, 11.200, perdón. 11.200, ¿por qué dije 1120? 11.200 entre 140, ¿no? Entonces, 11.200 entre 140 lo voy a hacer en la calculadora para que salga más rápido. No se preocupen tanto por las cantidades que manejamos aquí. Generalmente en los problemas de los exámenes vienen cantidades súper, ultra, mega más chiquitas que los que están acá. Entonces, pues es igual porque pues es un examen de admisión y son quién sabe cuántas preguntas en tan poco tiempo. O sea, tampoco les van a poner a resolver fracciones súper con muchos dígitos. Entonces no se preocupen. En este caso, pues los ejercicios que vienen en la guía generalmente son un poquito más complicados que los que vienen en realidad en el examen. Igual son sencillos, entonces, pues X o el valor original era 80 pesos, ¿no? El teclado me valía 80 pesos. Y esa sería la respuesta a este último ejercicio, ¿no? Entonces, el día de mañana, no, el jueves, ya terminamos proporción inversa y empezamos con raíces y potencias, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda hasta el momento, me pueden decir, si no, pues sería todo.